Este hombre está en medio de un dolor indescriptible y está debatiendo la misma soberanía de Dios en un mundo en el que se supone que el bien debe triunfar sobre el mal. Él había sido bueno y evidentemente el mal había triunfado sobre él. Él no está cuestionando si Dios existe, sino que, en mi opinión, está cuestionando al menos una de dos cosas. ¿Tiene Dios el control por completo? Y si Él tiene el control, ¿en qué me equivoqué respecto a mi concepto de su naturaleza y su carácter? Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal presentado por el apologista y maestro cristiano Dr. Ravi Zacharias. Nos alegra que nos acompañe para el mensaje de hoy, titulado Las preguntas de un hombre en su agonía. En el mensaje de hoy, el Dr. Zacharias examina la historia de Job para ver cómo Dios guió a este hombre a través de un tiempo de intenso sufrimiento. A continuación, el Dr. Ravi Zacharias. El libro de Job es muy desconcertante, y tanto los eruditos cristianos como los hebreos, así como los filósofos y estudiantes de la literatura universal, han estudiado el libro de Job para tratar de llegar a algunas conclusiones. Pero debemos recordar, desde nuestro ventajoso punto de vista cristiano, que no es meramente un libro de literatura universal o un libro de literatura que aborda un problema filosófico. Esta es verdaderamente la agonía de un hombre, y si debo darle un título a este mensaje sería Las preguntas de un hombre en su agonía. Porque este hombre está en medio de un dolor indescriptible, y está debatiendo la misma soberanía de Dios en un mundo en el que se supone que el bien debe triunfar sobre el mal. Él había sido bueno, y evidentemente el mal había triunfado sobre él. Él no está cuestionando si Dios existe, sino que, en mi opinión, está cuestionando al menos una de dos cosas. ¿Tiene Dios el control por completo? Y si Él tiene el control, ¿en qué me equivoqué respecto a mi concepto de su naturaleza y su carácter? Ahora, permítame leer del capítulo 2, versículo 9 de Job, cuando la esposa de este hombre se acerca a él con la sugerencia de que abandone su fe en Dios. Su esposa le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, Mujer, hablas como una necia. Permítame hacer una pausa un momento aquí. Maldecir a Dios y morirse es como decirle a alguien que se ponga unos zapatos deportivos y le dé una patada a un tanque militar. Porque si Dios existe, ¿qué importancia tiene que una persona finita lo maldiga? Y si Dios no existe, ¿a quién estamos maldiciendo? En un sentido, es un ejercicio inútil. Así que Job le dice a su esposa, Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y su consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Por favor, ore conmigo. Padre, oramos que tú bendigas este mensaje. Y si alguien está sufriendo en particular, te pedimos que tomes esto como un bálsamo y lo apliques a las heridas. Unge a tu siervo para tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay 2 pensadores ingleses a los que disfruto mucho. Interesantemente, los 2 eran ateos. Uno de ellos en particular era un ateo muy vociferante antes de su propia experiencia de conversión. Y G.K. Chesterton tenía la tremenda habilidad de tomar las vastas avenidas del pensamiento para encogerlas hasta convertirlas en declaraciones sencillas
que permanecen siendo significativas. Él tomaba las vastas avenidas del pensamiento, las encogía en declaraciones simples, pero mantenía su significado sin perder su poder o su potencia. Por ejemplo, cuando la revista Time realizó una serie de artículos titulada ¿Qué está mal en el mundo?, G. K. Chesterton les envió la carta al editor más corta, y esto fue lo que decía: «Estimado señor, al leer su artículo ¿Qué está mal en el mundo?, quedo de usted muy atentamente, G. K. Chesterton». Él tomó una gran cantidad de filosofía y teología y lo resumió en una declaración respecto a lo que está mal con el mundo. Quedo de usted muy atentamente, G. K. Chesterton. Es decir, yo soy lo que está mal en el mundo. Ahora Chesterton tenía el problema del sufrimiento resumido en un par de declaraciones, y después las discutió ampliamente. Él dijo esto: Número 1, mi problema con la vida no es que sea racional o que sea irracional, sino que es casi racional. Mi problema no es que tenga un completo sentido comprensivo o de que sea un total sinsentido, sino que justo cuando comenzaba a encontrar un sistema y un paquete para parecer explicarlo todo, tengo una pregunta más que no tiene respuesta. No es que sea racional o irracional, sino que es casi racional. Más adelante, Chesterton señala cuál es el problema en estas palabras. Cuando la fe en Dios se hace difícil, la tendencia es alejarnos de Él. Pero, en nombre del cielo, ¿para hacer qué? Y lo que Chesterton en realidad dice es: si yo tuviera algunas preguntas sin responder, o si estoy en agonía y en dolor, si yo quisiera resolver esto alejándome de Dios, ¿cómo se resuelve? Si tú me dices ¿hacia dónde me voy cuando me alejo?, comprenderé. Pero me estás diciendo «maldice a tu Dios y muérete». Eso es lo que está diciendo la esposa de Job. Yo he enterrado ya a mi padre y a mi madre. Mi madre era particularmente joven cuando falleció. He viajado también a través de países que han sido devastados por la guerra, y uno comienza a preguntarse sobre el tema del dolor. El sufrimiento es real. Es demasiado real para tratar de lidiar con él a manera de sermón. Pero voy a tratar de hacerlo en las sencillas palabras de Job, y por favor, escúcheme ahora. No creo que voy a tratar de resolverlo. Solo voy a ver cómo él lo determinó en su propia vida. No lo resolvió, sino que lo determinó en su propia vida. Eso no significa que se convierta en algo ilógico. Solo significa que, en momentos, la lógica simplemente trasciende en uno y se mantiene dentro de lo que es consistente. Permítame compartirle mi bosquejo. Job está sufriendo y tiene dolor. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, deciden que irán a visitar a Job porque se preocupaban por él y escucharon que su sufrimiento era enorme. Así que hicieron un largo viaje de muchos kilómetros. Ahora, estos muchachos se parecían a nuestros seminaristas de hoy en día. Tengo una muy buena idea de lo que estaban planificando mientras se acercaban a Job. Elifaz era probablemente el mayor, y dijo: «Tenemos que llevar un argumento trinitario. Yo hablaré desde este ángulo. Bildad, tú habla desde ese otro ángulo. Y Zofar, tú argumenta desde aquel ángulo». Su principal objetivo era arrasar a Job en sus argumentos y probarle que sus argumentos estaban equivocados, y tratar de hacer que reconozca que no había sido un buen chico, sino que había sido malo. Eso es lo que iban a hacer. Ellos habían tratado de juntar estos argumentos hasta que llegara el momento de verlo. Ahí es donde comenzó el dolor de muela. Ellos lo miraron y se quedan en silencio por muchos días. Ni siquiera pueden abrir sus bocas. Yo los respeto en este momento. Sus palabras casi parecen necias al tratar de consolar a un hombre que ha perdido su salud, sus riquezas, su familia, está sentado en un montón de ceniza y está cubierto de pies a cabeza con forúnculos. En un punto, Job le dice a Dios: «Por favor, permíteme saborear solo un momento sin agonía para que pueda tener un poco de consuelo». Los amigos de Job ven este dolor y se retiran por varios días y varias noches.
Ahora le voy a mostrar cuáles son las respuestas que le dieron a Job, y cómo él las halló insatisfactorias, y cuáles son las respuestas que Dios le dio a Job. En primer lugar, Elifaz es el mayor, y por lo tanto era el más bondadoso. En ocasiones, mientras más jóvenes somos más impacientes y más desconsiderados. Elifaz es extremadamente bondadoso y lleno de gracia al tratar de lidiar con Job. Pero él surgió con una respuesta muy extraña. Imagine que usted es Job. Está sentado en un montón de ceniza. Experimenta un dolor absoluto. Y Elifaz comienza a decirle estas palabras. Job, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su Creador? Job, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu, me quedé quieto, el cabello se me erizó y no pude discernir desde ese punto en adelante. De repente emergió una voz. ¿Puede un hombre mortal ser justo delante de Dios? ¿Puede un hombre ser puro delante de su Creador? Esta me parece una frase capturadora, fascinante. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted está en una agonía incontrolable, y yo le digo que un espíritu rozó mi cara, y esta criatura sin forma se presentó delante de mí y me dio 2 preguntas. Y Job, esta es mi respuesta para ti. ¿Qué me diría usted? A pesar de que yo sea un amigo suyo, tengo la sensación de que Job probablemente estaba tratando de decir, debes estar bromeando. ¿Sabes, Elifaz? De verdad debes estar bromeando. Tengo tantas preguntas en mi mente y tú las resuelves con una experiencia de un espíritu sin forma que rozó tu rostro y tus cabellos se erizaron. Ahí surgen esas 2 preguntas y se supone que esa debe ser la respuesta a mi sufrimiento. ¿Ha visto cómo funcionan las sectas? Un hombre va a alguna montaña, por ahí baja algún ángel que sostiene una especie de sábana. Detrás de esa sábana están 2 ángeles que sostienen unas tablas de oro, y este hombre mira a través de las sábanas y las traduce. Así forma una especie de sistema, se desarrolla una clase de teología, una especie de libro santo. Actualmente, millones y millones de personas están siguiendo ese sistema porque un hombre fue a una montaña, un espíritu rozó su rostro, un espíritu que no tenía forma, emergieron unas palabras que él puso en papel y actualmente millones de personas siguen eso. Es peligroso construir todo ese sistema sobre la base de un argumento infalsificable y que fue dado por alguien más. Permítame repetirlo. Es peligroso construir todo un sistema sobre un argumento infalsificable que alguien más le ha dado. Al decir que es infalsificable, me refiero a que realmente le han propuesto un sistema en contra del cual usted no puede presentar evidencia posible, porque fue presentado de tal manera que no existe evidencia que usted pueda presentar. Así que Elifaz termina y Job solamente lo mira y llora en su desesperación. Job mira a Dios y le dice, Dios, enséñame, y yo tendré paz. Haz que yo pueda comprender. Así que la primera respuesta de la frustración de Job es, dame más información. No quiero escuchar a este hombre. Tú enséñame, y haz que yo comprenda. La siguiente persona que llega a la escena es Bildad. Él es un poco más joven, y por lo tanto es un poquito más grosero. Él llama a Job un charlatán, y le dice, ¿sabes, Job? Hablas mucho. Tienes muchas palabras. Vas a hablar, hablar, hablar. Realmente no estás escuchando. ¿Sabes cuál es tu problema, Job? Deberías cerrar la boca por un momento y escuchar lo que las otras personas han dicho durante los siglos. Si los escucharas, ahí tendrías tu respuesta. Ahora, por favor, escuche cuidadosamente. Creo que esta es una declaración que es correcta en parte, pero es totalmente inadecuada. Permítame probarle este punto. Una de las mujeres más hermosas que, en mi opinión, ha vivido, desde la ventaja del punto de vista cristiano, y que ha escrito algunas obras magníficas, es
Annie Johnson Flint. Annie Johnson Flint nació en el hogar de los Johnson, donde perdió a su madre. Poco tiempo después de ello, perdió a su padre, y fue criada por la familia Flint. Después que se graduó de la universidad, contrajo artritis en una de sus formas más dañinas, y tuvo que estar en cama no durante 1 o 2 años, sino durante décadas en su vida. Como si esto no hubiera sido lo suficientemente malo, perdió control de los órganos internos y era incontinente. Para su vergüenza, por muchos años vivió con pañales. Como si eso no fuera lo suficientemente humillante, comenzó a quedarse ciega, y el cáncer comenzó a cobrar su factura. Aquí tenemos a una mujer huérfana, con artritis, incontinente, ciega, acostada sin poder moverse en una cama. Un testigo ocular que escribió un libro que llamó La creación de la belleza, dice que la última vez que la vio tenía 7 almohadas que acomodaban su cuerpo para tratar de evitar el dolor de una agonía indescriptible. Ella escribió un himno, uno de los más hermosos entre muchos otros, que dice: Él me dio más gracia cuando las cargas se hicieron más pesadas. Él envió más fortaleza cuando se incrementaron las labores. Mientras mayor fue la aflicción, Él añadió su misericordia. Cuando se multiplicaron las pruebas, Él multiplicó la paz. Cuando estuvimos exhaustos, Él fue nuestra fuente de perseverancia. Cuando nuestra fuerza ha fallado y los días han sido malos, cuando llegamos al final de nuestros atesorados recursos, lo que nuestro Padre tiene para darnos solo ha comenzado. Su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límites conocidos por los hombres, pero de sus infinitas riquezas en Jesús Él dio y volvió a dar. Suponga que yo le dijera que usted también puede escribir canciones como esa, y alguien escribirá su biografía y la llamará La creación de la belleza. Si usted está dispuesto a tener artritis, cáncer, incontinencia, ceguera y orfandad, ¿cuántos de nosotros responderíamos a la invitación? Aquí, en mi opinión, está el infierno de dolor. Creo que es más hermoso cuando eso le pasa a alguien más. Si bien es cierto que mi teología permanece verdadera en esto, y por mucho que yo simpatice con mi argumento, todavía preferiría no atravesar el tormento de lo inadecuado y tal discapacidad para aprender estas verdades. Preferiría ver que eso le pase a alguien más y usarlo yo como una ilustración. Eso lo puedo decir sin rodeos y no tener que atravesar yo mismo por esto para comprobar mi punto. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Todavía es un argumento que parece tan teórico a la luz de otras personas que nadie está en realidad listo para entrar en el sufrimiento propio. Así que Job escuchó a Bildad. Es una respuesta a medias, y ahora dése cuenta de su pregunta, porque mientras la experiencia del dolor crece, Job está agudizando su enfoque. Con cada respuesta que recibe, su clamor a Dios se hace cada vez diferente. Después de las palabras de Elifaz, Job dijo: «Enséñame y tendré paz». Después de Bildad, él dijo: «Escucha, Dios, ¿existe un intermediario entre nosotros? ¿Hay alguien que pudiera mediar? Alguien que yo sepa que escucha mi voz, la lleve delante de ti, alguien que sé que escucha tu voz y la traiga delante de mí». Él realmente busca un intermediario. No cree que sus amigos tienen las respuestas. Así que después de su lamento viene Zofar, y él es el más joven y el más grosero. Y en el capítulo 11, Zofar le dice: «¿Sabes, Job? Eres tan necio. Es más fácil que un burro dé a luz a un ser humano que tú escuches a la sabiduría». ¿Qué le parece esto? Él acaba de leer el libro de Dale Carnegie de cómo impartir e influir a los griegos. ¿Sabes, Job? Eres tan necio, eres tan bobo, que es más posible que un burro dé a luz a un ser humano que tú escuches sabiduría. Ahora, usted debe entender lo que está ocurriendo aquí. Cuando usted sufre, cuando está en agonía, como estaba Job, y todo lo que obtiene es teoría, respuestas abstractas, existe un peligro. Esto es lo que legítimamente podría llamarse
la pérdida del enfoque y la exasperación del espíritu. He tenido muchos problemas sensibles, problemas en los que uno podría hablar a cualquier clase de audiencia en una universidad y con toda certeza la audiencia quedará dividida y uno recibe respuestas airadas. Cuando menciono estos temas en las universidades, hay al menos un puñado de personas que se levantarán y saldrán de la conferencia antes que termine. Y lo más lamentable es que, si es un tema importante como ese, ¿por qué no podemos retener el control de nuestro temperamento mientras hablamos de él? Pero de repente hay más calor y luz y viene una pérdida del enfoque en esa discusión. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Job está sufriendo, sus amigos están enojados con él. Ellos no piensan que él está listo para escuchar. Están enojados con él está enojado con ellos, e interesantemente, él es su amigo. Ellos vinieron a ayudarlo, pero esa ayuda no llega. Lo que él termina diciendo en realidad es: Job, los caminos de Dios no son tus caminos, y tus caminos no son los caminos de Dios. Básicamente está argumentando lo obvio, y Job dice: yo entiendo eso, pero realmente no estás lidiando con lo que estoy diciendo. Y Job se da la vuelta, y ahora fíjese en esta pregunta que está en el capítulo 14. Job le mira a Dios y le dice: muy bien, si un hombre muere, ¿vivirá nuevamente? Pregunta número 1. Háblame y me quedaré tranquilo. Pregunta número 2. ¿Existe un intermediario entre tú y yo? Pregunta número 3. Job dice: si un hombre muere, ¿vivirá nuevamente? Job se está agudizando el enfoque hasta que haya obtenido una perspectiva clara en su mente de lo que está preguntando en realidad. Cuando se retira todo el polvo de esta pluralidad de respuestas y el antagonismo que fue construido entre ellos en el capítulo 38, de repente viene el silencio, y Dios comienza a responder. Y quiero que se dé cuenta de algo increíble. La primera respuesta de Dios a Job es una serie de 64 preguntas. ¿Se ha dado cuenta que Jesucristo en el Nuevo Testamento, 9 de 10 veces cuando alguien le hizo una pregunta, él respondió con otra pregunta? Eso ocurre porque una pregunta logra dos cosas. En primer lugar, obliga al interrogador a abrirse de sus propias suposiciones. En segundo lugar, determina el punto de entrada de una discusión, de modo que cuando alguien le hace una pregunta y usted le da la vuelta para responder con una pregunta significativa, esto no es impertinente, sino que puede ayudarle a obtener la respuesta. Por ejemplo, cuando fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿a quién debemos dar nuestros impuestos? Jesús mira la moneda y les pregunta: ¿de quién es esa imagen que está ahí? En otra ocasión, miran a Jesús y le preguntan: ¿con la autoridad de quién haces lo que haces? Jesús los mira y les dice: ¿de dónde venía la autoridad de Juan? Lo que Jesús realmente está diciendo es decirles: chicos, ¿saben cuál es su problema? En realidad no buscan una respuesta. Hasta que busquen una respuesta, voy a seguir atándolos con una pregunta tras otra, hasta que ustedes crean en sus propias preguntas. Le invitamos a visitar el sitio web de nuestro ministerio. En rzim.org usted encontrará información sobre el ministerio del Dr. Zacarías, ensayos, artículos y archivos de los programas de Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, en Atlanta, Georgia.